Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 5 y desarrollamos la actividad número 1 para quinto año de secundaria, titulada Leemos un discurso sobre el buen vivir. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: leer un discurso sobre la división, el racismo y la discriminación y cómo esto perjudica el bien común y el buen vivir. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. Acabamos de celebrar nuestro bicentenario, 200 años de independencia, y sí, hemos avanzado como país y como sociedad. Sin embargo, todavía tenemos mucho por mejorar y seguir construyendo. Por ejemplo, aún vemos manifestaciones de discriminación, de racismo, de exclusión y de desigualdades. Estos son problemas que debemos resolver. Solo así, entendiendo la diversidad como un aspecto positivo del que nos debemos sentir orgullosos, podremos sumar al bien común y al buen vivir. En ese sentido, te proponemos responder al siguiente reto. ¿Por qué en nuestra sociedad existe discriminación y exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y analizar un discurso político que propone algunas ideas sobre la división, el racismo y la discriminación y cómo esto perjudica el bien común y el buen vivir. Recuerda, en esta actividad desarrollamos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo encontramos 3 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Reflexionamos. El 28 de julio, todos hemos escuchado al presidente dar un discurso al asumir el cargo. Esta es una tradición que se da en casi todos los países. Se dice que anteriormente era memorizado. Hoy, los oradores oponentes, así se llama a quienes pronuncian un discurso, se apoyan en una ayuda a memoria que les permite expresar lo que habían pensado y planificado con anterioridad. Te propongo leer un discurso que estoy seguro que te gustará. Empecemos. ¿Qué recursos utilizarás en esta actividad? Leeremos un discurso político de David Choquehuanca sobre el buen vivir, en el cual propone algunas ideas sobre la división, el racismo y la discriminación y cómo esto perjudica el bien común y el buen vivir. Pero antes nos preguntamos, ¿cómo realizo la lectura de un texto? Recuerda, la lectura de un texto se da en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En cada una de esas etapas realizaremos diferentes actividades que nos permitirán comprender el texto. Iniciamos con la etapa antes de la lectura. En esta etapa nos acercamos al texto. Piensa y responde las siguientes preguntas. ¿De qué lugar crees que es David Choquehuanca? ¿Por qué crees que en pleno siglo XXI algunas personas aún discriminan a sus semejantes? ¿A quién estará dirigido el discurso? ¿Cuál será el propósito? Recuerda que deberás responder a estas preguntas antes de leer y solo teniendo en cuenta el título del texto. Iniciamos la prelectura de nuestro texto. Como podemos observar, el texto se titula Discurso de David Choquehuanca sobre el buen vivir. A partir del título nos preguntamos, ¿de qué crees que tratará el texto? Esto nos permitirá predecir cuál es el tema. Como podemos observar en el título, el texto hablará sobre el buen vivir. Ahora respondemos la pregunta, ¿de qué lugar crees que es David Choquehuanca? De acuerdo al apellido, es probable que David Choquehuanca sea de alguna región andina. A partir de esta pregunta revisamos nuestros conocimientos previos e investigamos. Encontramos que David Choquehuanca Céspedes es un dirigente sindical y político boliviano de origen aymara. Continuamos con la prelectura de la segunda parte de nuestro texto. Respondemos, ¿por qué crees que en pleno siglo XXI algunas personas aún discriminan a sus semejantes? Porque en nuestra sociedad aún existen muchos prejuicios basados en estereotipos que generan la exclusión, llegando a la discriminación. Recuerda, el discurso es un texto que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes. Esto quiere decir que se trata de un texto argumentativo. Y hacemos la prelectura de la última parte de nuestro texto. Respondemos las siguientes preguntas. ¿A quién estará dirigido el discurso?
Por la importancia del tema que desarrolla el texto, estará dirigido a todos los peruanos en general. ¿Cuál será el propósito del texto? El autor buscará proponer un nuevo camino para llegar al buen vivir. Recuerda, el discurso político es un discurso que comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. Este tipo de discurso es un texto argumentativo, el cual presenta la siguiente estructura. Una introducción en la cual el autor plantea su propuesta o tesis, el desarrollo de sus argumentos y una conclusión donde reitera la tesis y sintetiza los principales argumentos. Después de realizar la prelectura, estamos listos para iniciar la segunda etapa de nuestra lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Ahora estamos dentro del texto. No olvides subrayar las palabras desconocidas. Haz una lectura comentada, es decir, anota al margen las sumillas o parafraseo de cada párrafo. Asimismo, identifica los marcadores textuales para determinar la estructura del discurso. Puedes ayudarte del documento Marcadores textuales que se presenta a continuación. Ahora revisemos la información sobre los marcadores textuales. Recuerda que los marcadores textuales te permitirán identificar la estructura del discurso. ¿Qué son los marcadores textuales? Los marcadores textuales ayudan a vincular las oraciones y ordenarlas para darle sentido a la estructuración del texto. Existen diferentes tipos de marcadores, como los marcadores que relacionan ideas y los marcadores que indican el lugar de la oración temática. Entre los marcadores que relacionan las ideas tenemos para introducir el tema del texto, para iniciar un tema nuevo, para marcar orden, para distinguir, para continuar sobre el mismo, para hacer hincapié, para ejemplificar, resumir y para concluir. Asimismo, entre los marcadores que indican el lugar de la oración temática tenemos los indicadores de causa, indicadores de consecuencia, indicadores de condición, indicadores de finalidad, indicadores de oposición y los indicadores de objeción. Recuerda que durante la lectura debemos identificar los marcadores que aparezcan en nuestro texto. Ahora conozcamos más sobre la argumentación y el discurso. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista en un discurso oral o escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. ¿En qué texto se argumenta? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Entre ellos tenemos los ensayos, reseñas críticas, artículos reflexivos, monografías, artículos de opinión, sentencias, tutelas y derechos de petición. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, por lo que se apoyan en otras modalidades de organización discursiva como la exposición, la descripción o la narración. Para realizar una argumentación nos valemos de argumentos, los cuales pueden ser argumento de autoridad, de hecho, argumento mediante analogía y argumento a través de ejemplos. Ahora veamos qué es el discurso. El discurso es un texto argumentativo que consiste en presentar ideas, pensamientos o conocimientos de parte de un orador o ponente ante un auditorio público con el fin de convencer, persuadir e informar. Existen diferentes tipos de discurso, los cuales se clasifican según la estructura y según el área. Según la estructura, el discurso puede ser argumentativo, en el cual se presentan razones para convencer o persuadir sobre un tema. Discurso narrativo, en el cual se enuncia la opinión en una secuencia de hechos en un contexto temporal. El discurso descriptivo, el cual desarrolla la tesis identificando o mencionando las características sobre el tema que plantea. Finalmente, el discurso expositivo, el cual tiene carácter informativo y por ello presenta el contenido de manera expositiva. Por su parte, según el área, el discurso puede ser político, religioso, publicitario, empresarial, académico y artístico. En este caso nos centraremos en el discurso político, en el cual se da a conocer las intenciones o pretensiones políticas para convencer o persuadir con propuestas desde una postura ideológica. ¿Cuál es la estructura del discurso? El discurso presenta la siguiente estructura: el exordio, en el cual se realiza la presentación o introducción del texto. En esta parte el autor busca captar la atención, establecer una relación positiva con el público, justificar el tema, anticipar la información que recibirá. Está compuesta por la motivación, el objetivo y el planteamiento de la tesis. El desarrollo, el cual corresponde a la exposición y argumentación. En esta parte el autor presenta la información empleando un esquema que garantice el orden de las ideas, argumentos y posturas. Se compone de los argumentos.
Finalmente encontramos la peroración, en la cual se realiza la conclusión del texto. Se inicia con el párrafo de cierre y presenta una invocación, una cita o algún proverbio que concluya el discurso. Está compuesta por la invocación, la constatación de la tesis, una cita de algún proverbio, el agradecimiento y la despedida. ¿Qué características presenta el discurso? Lo que caracteriza el discurso es su propósito y su carácter persuasivo. El propósito del discurso argumentativo es persuadir o convencer al lector con argumentos que se basan en razonamientos que plantee el autor. Su carácter persuasivo debe convencer a su interlocutor con argumentos válidos. Para ello puede recurrir a argumentos de autoridad científica, citar autores, ejemplificaciones, comparaciones o contrastes. Debe captar la atención del lector y convencerlo totalmente de las ideas que plantea y de los argumentos que demuestra razones irrefutables. Después de conocer más información sobre la argumentación y el discurso, estamos listos para empezar el análisis de nuestro texto. Iniciamos el análisis de nuestro texto titulado Discurso de David Choquehuanca sobre el buen vivir. Lo primero que identificamos es el tema. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Como podemos identificar en el título, se ha resaltado el buen vivir. Asimismo, ayudándonos de la estrategia del rastreo, identificamos en el contenido del texto el principio del buen vivir. Esto nos permite concluir que el tema es el principio del buen vivir. Ahora identificamos los marcadores en el texto. En esta primera parte encontramos 3 marcadores. Quiero compartir, por eso y más. Ahora es momento de identificar la primera parte de la estructura del texto correspondiente al exordio, en el cual hacemos la introducción del texto. Identificamos la motivación, luego el propósito y finalmente la tesis, la cual nos dice que todos tenemos la obligación de comunicarnos, dialogar, porque es un principio del buen vivir. Ahora identificamos la segunda parte de la estructura que corresponde al desarrollo, en el cual se presentan los argumentos. Identificamos el argumento número 1. Es importante que avancemos juntos buscando el bien común y logrando un equilibrio en nuestra madre naturaleza. Continuamos el análisis de la segunda parte del texto y podemos ver que se sigue repitiendo el término el buen vivir, que corresponde al tema de nuestro texto. Asimismo encontramos 2 marcadores textuales, como y para. Ahora identificamos la continuación del desarrollo del texto que corresponde a los argumentos. Identificamos el argumento número 2. Estamos en un proceso de recuperación de nuestra cultura e identidad para garantizar el bien individual y colectivo. Argumento 3. Somos herederos de la sabiduría y energía de una cultura ancestral, cuya comprensión nos permitirá cambiar nuestra historia. Argumento número 4. Debemos buscar soluciones entre las posturas opuestas y alcanzar un equilibrio en beneficio de cada uno de la comunidad. Argumento número 5. Es imprescindible crear relaciones armoniosas entre el hombre y la tierra, donde el único fin sea el bienestar común. Ahora analizamos la última parte del texto y encontramos que en la parte final se sigue mencionando el término el vivir bien, lo cual corrobora que nuestro tema es el principio del buen vivir. Ahora encontramos los últimos marcadores textuales para terminar, para, así como y pero, lo cual nos indica que esta última parte corresponde a la conclusión del texto. Reconocemos la última parte del desarrollo y encontramos el argumento número 6. Es necesario construir un camino de integración, de hermandad, de unidad, de respeto a nuestra tierra y a nuestros pueblos. Ahora encontramos la última parte de la estructura del texto que corresponde a la peroración, es decir, la conclusión del texto. Todos debemos unirnos para superar los problemas que nos dividen y alcanzar un mundo más justo y pacífico, un mundo donde podamos vivir bien. Como hemos podido ver, el texto escrito por David Choquehuanca es un discurso político cuyo planteamiento principal se sustenta en el diálogo como principio del buen vivir. El autor sustenta su postura a través de 6 argumentos principales. Estos rasgos nos permiten reconocer que se trata de un texto argumentativo. Ahora llegamos a la etapa después de la lectura. En esa etapa sistematizamos la lectura. Para esto realizamos las siguientes actividades. Responderemos preguntas, reflexionamos sobre lo aprendido y organizamos la información. Recuerda, utiliza toda la información que obtuviste cuando subrayaste, anotaste, sumillaste y parafraseaste la lectura y completa la información en el organizador. No olvides revisar la información sobre el discurso, la cual te servirá para sistematizar la información y completar de la mejor forma el organizador.
Sistematizamos la información. Para esto nos ayudamos del siguiente esquema basado en la estructura del discurso, en el cual encontramos el exordio, el desarrollo y la peroración, en el cual debemos identificar la introducción, los argumentos y la conclusión del discurso. A continuación te presento el esquema de análisis basado en la estructura de nuestro discurso. Exordio, introducción. Motivación. El autor muestra respeto por la naturaleza, sus dioses, ancestros y por toda su cultura. Objetivo. El autor busca transmitir la esencia de su cultura ancestral sobre el principio del buen vivir. Tesis. Todos tenemos la obligación de comunicarnos, dialogar, porque es un principio del buen vivir. Ahora encontramos las razones que sustentan la tesis. 1. Es importante que avancemos juntos buscando el bien común y logrando un equilibrio en nuestra madre naturaleza. Argumento número 2. Estamos en un proceso de recuperación de nuestra cultura e identidad para garantizar el bien individual y colectivo. Argumento número 3. Somos herederos de la energía de una cultura ancestral cuya comprensión nos permitirá cambiar nuestra historia. Argumento número 4. Debemos buscar soluciones entre las posturas opuestas y alcanzar un equilibrio en beneficio de cada uno de la comunidad. Argumento número 5. Es imprescindible crear relaciones armoniosas entre el hombre y la tierra, donde el único fin sea el bienestar común. Finalmente, el argumento número 6. Es necesario construir un camino de integración, de hermandad, de unidad, de respeto a nuestra tierra y a nuestros pueblos. Finalmente encontramos la conclusión del texto. Todos debemos unirnos para superar los problemas que nos dividen y alcanzar un mundo más justo y pacífico, un mundo donde podamos vivir bien. Llegó el momento de evaluar nuestros avances. Ahora nosotros evaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Para realizar esta evaluación utilizaremos la siguiente lista de cotejo. Iniciamos el proceso de evaluación de nuestros aprendizajes. Criterio número 1. Identifique información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en el discurso sobre el buen vivir con información contrapuesta, paradojas, matices y vocabulario especializado. Como pudimos ver en el texto, si logramos identificar información explícita, relevante y complementaria del texto. Criterio número 2. Explique el propósito comunicativo del discurso sobre el buen vivir cuando éste presentaba información especializada o abstracta. Como hemos podido notar, aún estamos en proceso de lograr este criterio. Criterio número 3. Distinguir lo relevante de lo complementario del discurso sobre el buen vivir, clasificando y sintetizando la información. Como pudimos constatar, si realizamos distinguir lo relevante de lo complementario en el texto. Y con esta evaluación hemos culminado nuestra actividad. ¡Genial! Hemos culminado. Completamos el organizador con la información del discurso leído. Ahora seguiremos con nuestro recorrido. En nuestra siguiente actividad deliberaremos sobre la discriminación étnica-racial. Recuerda las ideas expuestas en el discurso leído sobre el buen vivir. Puedes parafrasear algunas cuando elabores la tuya. Además, te proporcionamos un cuadro de seguimiento de actividades que podrás utilizar para organizar tus evidencias, las mismas que te ayudarán al momento de escribir tu discurso en la siguiente actividad. Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!